Mi nombre es Sebastián Basantes, analista de datos de Tunacons. El video tiene el fin de indicarles el correcto llenado del instructivo del formulario de Tunacons junto al instructivo que está adjunto al formulario. El instructivo o el formulario Tunacons viene en un documento de Excel. El documento que ustedes están viendo en pantalla ahora es un documento con datos falsos de prueba para ir guiándolos acerca de cómo se tienen que llenar estos datos correctamente. La pantalla principal que ustedes pueden ver es información general acerca del viaje de pesca. A la izquierda pueden ver el menú con las láminas del mismo formulario. En la parte superior nosotros podemos ver acerca de información acerca del registro del buque, ¿no? El nombre del buque, una lista saldrá el nombre de buque, ustedes simplemente tienen que seleccionarlo, el viaje de pesca. El número de matrícula se pondrá automáticamente de acuerdo al nombre del buque. Este viaje de pesca es el número de viaje de pesca del año, el puerto de salida, el puerto de entrada, igual que la fecha de salida, la fecha de entrada. Es importante que la fecha de salida y entrada estén en este formato que podemos ver, ya que se hace un cálculo para los días de viaje. Si nosotros ponemos esta fecha en letras, por ejemplo, 30 de noviembre, noviembre escrito en vez del número, va a salir un error en este cálculo aquí. Entonces es importante esa parte, indicar si su buque tiene o no rejilla excluidora, el nombre del capitán de pesca y el responsable de los datos. En el caso de rejilla excluidora, indicar si su buque tiene o no. Si su buque tiene rejilla excluidora, tendríamos que llenar esta sección de aquí en el menú que podemos ver de rejilla excluidora. En el caso de no tenerla, esta sección simplemente la ignoramos. Bueno, respecto a los datos, estos ya son los datos del lance como tal, la fecha de lance, la latitud, la longitud, el tipo de lance, si fue una brisa, si fue sobre un objeto natural, un palo, si fue sobre un delfín, un FAT tradicional o un EcoFAT, si el lance requirió ayuda aérea o no, tiempo de lance desde el inicio al término, la temperatura del agua y las toneladas de captura de los diferentes tipos de atunes, ¿no? Por toneladas. Y las bodegas en las que fue almacenado este atún. Es importante aquí mencionar que cada fila que selecciono aquí, por ejemplo, representa un lance. Si, por ejemplo, se hizo un lance en el que se embarcó o se almacenó el atún en diferentes bodegas, estas toneladas se suman y se quedan en la misma fila ya que pertenecen a un solo lance. Un error común que suelen cometer algunos capitanes que llenan el formulario es, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, hubo X captura de atún que fue a diferentes bodegas. Lo que haría un capitán erróneamente es ponerla en diferentes filas y separarlo. Y esto es un error, ¿no? Simplemente hay que sumarlo y poner los nombres de las bodegas al final en esta casilla. Luego viene la casilla de descartes en caso de que hubiese y observaciones también en caso de que hubiese, esto es opcional. Es importante esto del número de lance porque si nosotros vamos a las siguientes pestañas, también vamos a ver el mismo número de lance. Entonces todas las hojas que vamos a llenar de este formulario se conectan entre sí por medio de este número de lance. Entonces es importante, si nosotros hablamos de lance, por ejemplo, número 2 y vamos a la parte de regia excluidora, en el número de lance número 2 está asociado al lance, por ejemplo, que se dio el 2 de enero del 2024, ¿no? Un ejemplo. Bueno, la parte de rejilla excluidora es opcional solo en caso de buques que tuviesen. En la parte superior vemos un menú en el que nosotros podemos seleccionar el modelo de la rejilla y por lance el porcentaje de hundimiento y por tonelada. Esto es un aproximado, ¿no? Lo que el capitán puede ver que se liberó por la rejilla, no necesariamente tiene que ser exacto, y una estimación, ¿no? Lo más cercano posible. Por ejemplo, si se liberó de esquilla media tonelada, 0.5. También aquí lo hemos clasificado por pequeño, mediano, grande. Automáticamente se sumará el total. Así para los tres tipos de atunes. Y en el caso de dorado, wahoo u otras especies, ya no sería por tonelada, sino por números de individuos, ¿no? En el caso de que sea pequeño, grande, o este sea grande, o wahoo, también pequeño, grande, menor a 12 libras, mayor a 12 libras, un aproximado, ¿no? Y el código de otras especies en caso de que otras especies hayan liberado se hayan liberado por medio de esta rejilla excluidora y colocar las observaciones. Esto hay que hacerlo en todos los lances. Hay veces que no escapa nada por la rejilla excluidora, entonces simplemente dejarlo vacío, ¿no? Bueno, en la parte de captura incidental, si nosotros nos damos cuenta, también está asociada al número de lance, entonces es importante no llevar este seguimiento. Si se habló sobre el lance número uno, número 2, número 3, no confundirse en esa parte y llevar un correcto orden. En la parte de aquí es el código de la boya. Aquí nosotros ponemos el nombre de la especie y el nombre de la especie por código. En este formulario todo lo que yo les estoy diciendo está detallado en el instructivo. Y en el mismo instructivo nosotros podemos ver en este cuadro de aquí que habla sobre la tabla de códigos de fauna marina, ¿no?
Aquí sale el nombre común por el que nosotros lo conocemos, en este caso tiburón sidoso, por ejemplo, el código es FAL. Entonces, ese es el código que nosotros quisiéramos en este nombre de especie, por código WH, Wahoo, DOL es dorado. Entonces, boom es un picudo, fal es tiburón falciforme, el tiburón más común en el caso de las interacciones, al momento de hacer un lance sobre un lance de cerco. Aquí podemos ver nosotros el nombre de las especies, si estas son retenidas, si estas son regresadas muertas al mar o si estas son liberadas vivas. Poner si son grandes o pequeños y poner aquí el número, ¿no? Por ejemplo, en el lance número 1 se retuvieron 20 guajus grandes y 10 dorados grandes. Por ejemplo, en el lance número 2 fueron regresados muertos al mar 2 tiburones falciformes pequeños y fueron liberados vivos 7 tiburones falciformes vivos grandes. En el caso de liberaciones, es importante aquí nosotros podemos ver un modo de liberación. Este modo de liberación está por números que están detallados en el cuadro que ven aquí o en el instructivo. En el caso de liberación número 4 significa que 7 tiburones fueron liberados manualmente desde la cubierta y el estado. Eso significa sanos, sin daños, M moderados, E grave, un daño importante o D desconocido. Y las observaciones son opcionales. En caso de que hubiesen observaciones acerca de la liberación, las podemos poner aquí, ¿no? La parte de registro de objetos va asociada a información acerca del objeto flotante. Nosotros podemos ver aquí el tipo de lance. Esto está asociado igual al número de lance que les comenté anteriormente. Si fue el lance sobre un FAT, sobre un EcoFAT, sobre un palo. El número de evento, en el caso de que ustedes hayan hecho un lance y el plantado continúa en el agua, sería el evento número 4, por ejemplo. La fecha, la latitud y la longitud se colocan automáticamente y la hora, ¿no?, aproximada en que hubo la interacción con el objeto. El número del modelo, nosotros podemos ver aquí en el instructivo, hemos puesto un cuadro para que ustedes pongan las características del plantado, ¿no? En el caso de, por ejemplo, hubo 6.2, significa que la parte sumergida corresponde a la imagen número 6 y la parte flotante corresponde a la imagen número 2, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos sacar el código 62, que es el que nosotros esperamos que coloquen en la parte de número del modelo. Luego el número de marca del FAT, en caso de que tuviese, el ID de la boya, y nosotros aquí podemos ver observaciones, ¿no?, en caso de que hubiese. Luego aquí en la parte flotante, características de la parte flotante del plantado y la parte sumergida son similares. El largo, el ancho, el grosor, en metros, el porcentaje de piviota y los componentes. Aquí nosotros hemos puesto 5 casillas para componentes. En vez de poner el nombre como tal del componente que ustedes logran identificar, en el instructivo hemos puesto una tabla en el que están los materiales que suelen encontrar en los plantados. Entonces aquí nosotros tenemos que guiarnos por esta tabla para poner los componentes que nosotros encontramos, tanto de la parte flotante como de la parte sumergida. La condición, 0 siendo excelente, 5 siendo muy malo. Observaciones son opcionales en caso de que hubiesen. Y lo mismo en la parte sumergida, ¿no? El largo, el ancho, el grosor, el porcentaje de piviota, los componentes, la condición, observaciones en caso de que hubiesen. Y finalmente, contenedor de carnada. En caso de que el plantado tuviese contenedor de carnada, no siempre tiene, si no tuviese dejar en blanco. Y en caso de que tuviese, indicar si este es sintético o es un contenedor de carnada natural. El instructivo, repito, está aquí en el mismo formulario, ustedes lo pueden leer en caso de que tengan alguna duda sobre alguna sección en específico. Y la parte de siembra y avistamiento. Y en la parte de siembra y avistamiento, nosotros aquí podemos ver en el caso de que ustedes hayan tenido interacción sobre un plantado como tal, ¿no? Si ustedes hicieron un despliegue, una siembra, sería el evento número 2. Y si se dan cuenta es una parte parecida a registrar objetos, ¿no? Simplemente que este ya no tiene un número de lance, no está asociado a un número de lance como tal, sino tiene un orden, en el caso de que sucedieron los eventos. Podemos aquí poner si fue un plantado tradicional, si fue un ecofat, si se puso una boya, por ejemplo, sobre un animal muerto, sería un palo. El evento, la fecha, la hora, latitud, longitud, número del modelo, número de la marca del palo o del FAT, el ID de la boya, observaciones en caso de que hubiesen, y sus características, ¿no? Igual que la parte de registro de objetos. Es importante aquí también indicar que nosotros hemos añadido una sección donde sería ideal que ustedes coloquen, en el caso de que ustedes hayan detectado una pérdida de un plantado, ya sea este dejó de dar señal, ya sea este se fue de las zonas delimitadas, indicarlo en evento otro, poner la fecha en la que ustedes perdieron contacto con ese plantado y poner observaciones en caso de que hubiese.
Eso sería todo respecto al correcto llenado del formulario. En caso de tener dudas o en caso de presentar problemas con el formulario, no suele pasar, pero cualquier cosa está el equipo técnico de Tunacons para poder ayudarles en cualquier sugerencia quizás que ustedes tengan acerca del formulario. A medida que ha pasado el tiempo, capitanes han dado consejos acerca de qué quisiesen ver en el formulario, qué falta, qué sobra, entonces siempre es bueno recoger esa información. Eso sería todo. Muchas gracias por participar y por seguirme en todo el video.